«Lárgate de esta casa. No quiero a una mujer embarazada de mi hijo viviendo aquí». Fueron las palabras que Lucía escuchó de su suegra mientras sostenía la prueba de embarazo positiva en sus manos temblorosas. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras su mundo se derrumbaba en un instante. Lo que debería haber sido el momento más feliz de su vida se convirtió en una pesadilla que apenas comenzaba. Lucía Hernández siempre había sido una mujer trabajadora. Nacida en un pequeño pueblo de Oaxaca, había migrado a la Ciudad de México con apenas 18 años, cargando consigo los sueños de una vida mejor y el peso de las expectativas de una familia que dependía de cada peso que pudiera enviar. Sus manos, aunque delicadas, estaban marcadas por el trabajo duro. Primero como mesera en una pequeña fonda, luego como asistente en una tienda departamental y finalmente, tras años de estudio nocturno, como enfermera en una clínica local. Era en esa clínica donde había conocido a Eduardo Ramírez, un joven médico recién graduado que realizaba su residencia. Eduardo, con su sonrisa amable y sus ojos que parecían contener todo el cielo, se había fijado en ella desde el primer día. «Hay algo en ti», le había dicho, «algo que ilumina cada habitación donde entras». Lucía había bajado la mirada, sonrojada, incrédula de que alguien como él pudiera interesarse en alguien como ella. Su historia de amor había florecido entre pasillos antisépticos y guardias nocturnas, notas dejadas en casilleros, cafés compartidos al amanecer, y conversaciones que se extendían hasta que el sol comenzaba a asomarse por la ventana. Eduardo era diferente a cualquier hombre que hubiera conocido antes. Respetuoso, inteligente, y con una bondad que parecía inagotable. Después de un año de relación, Eduardo le propuso matrimonio bajo la luz de la luna en Xochimilco, en una trajinera decorada con flores de cempasúchil. «Quiero despertar a tu lado cada mañana por el resto de mi vida», le había dicho mientras deslizaba un modesto anillo en su dedo. La felicidad de Lucía parecía completa, hasta que conoció a doña Mercedes, la madre de Eduardo. Desde el primer encuentro, la mujer la había mirado de arriba abajo con desdén apenas disimulado. ¿Una enfermera? Eduardo podría tener a cualquier mujer de buena familia, había comentado durante la cena, como si Lucía no estuviera presente. Eduardo había defendido a su novia, pero las semillas de la tensión ya estaban plantadas. Doña Mercedes Velázquez de Ramírez provenía de una familia de abolengo venida a menos. Su esposo, el padre de Eduardo, había sido un médico respetado que había fallecido dejando considerables deudas que la familia mantenía en secreto. La apariencia lo era todo para ella. Vivía en una casa grande pero deteriorada en la colonia Condesa, aferrada a los vestigios de un estatus social que ya no poseía realmente. Eduardo era su orgullo, su inversión, y tenía planes muy diferentes para el futuro de su único hijo. A pesar de la clara desaprobación de doña Mercedes, Eduardo y Lucía siguieron adelante con sus planes de boda. Sería una ceremonia sencilla, íntima, acorde a sus posibilidades. Pero entonces, a 3 meses de la fecha prevista, llegó la noticia que cambiaría todo. Lucía estaba embarazada. La joven había acudido a la casa de su futura suegra para compartir la noticia con Eduardo, quien estaba terminando de revisar algunos expedientes médicos en el estudio que mantenía en la casa familiar. Doña Mercedes la había recibido con su habitual frialdad, pero cuando vio la expresión radiante de Lucía y la prueba de embarazo en sus manos, su rostro se transformó en una máscara de furia. «Lárgate de esta casa. No quiero a una mujer embarazada de mi hijo viviendo aquí», había gritado, arrancando la prueba de las manos de Lucía y arrojándola al suelo. «¿Crees que no sé lo que estás haciendo? Una mujer como tú embarazándose para atrapar a mi hijo. Típico de gente sin educación». Lucía había retrocedido, su espalda chocando contra la pared del recibidor. El golpe seco resonó en su cuerpo como un eco del rechazo que acababa de recibir. Sus piernas temblaban tanto que temió caer allí mismo, frente a esa mujer que la miraba con tanto desprecio. «Señora, por favor», había susurrado Lucía, su voz quebrada por el llanto contenido. «Este bebé es su nieto. No me hables de nietos», había espetado doña Mercedes, acercándose tanto que Lucía pudo sentir su aliento en el rostro. «Mi hijo estaba destinado a algo mejor que una enfermera cualquiera de un pueblo perdido. Esto no es más que una trampa, y no permitiré que arruines su futuro». En ese momento, Eduardo había aparecido en el pasillo, alertado por los gritos. Su rostro reflejaba confusión, que rápidamente se transformó en horror al ver la escena frente a él. Su madre, con el rostro deformado por la ira, y Lucía, pálida y temblorosa, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. «¿Qué está pasando aquí?», había preguntado, acercándose a Lucía
y rodeándola protectoramente con un brazo. «Tu novia vino a darnos la maravillosa noticia de que está embarazada», había respondido doña Mercedes con voz cargada de sarcasmo. «Felicidades, hijo. Has caído en la trampa más vieja del mundo». Eduardo había mirado a Lucía, quien apenas podía sostener su mirada. «¿Es verdad?», había preguntado con voz suave. Cuando ella asintió, una sonrisa comenzó a formarse en sus labios. «Eso es maravilloso, amor. Vamos a ser padres». Pero la felicidad de Eduardo fue efímera. Su madre, viendo que no había logrado el efecto deseado, cambió de estrategia. «Eduardo, piensa en lo que estás diciendo», había intervenido con voz más calmada pero igualmente fría. «Apenas estás comenzando tu carrera. Tienes la oportunidad de hacer una especialidad en el pan. Extranjero, ¿cómo vas a mantener a una familia? ¿Has pensado en eso?». La duda había aparecido entonces en los ojos de Eduardo, una sombra fugaz pero que Lucía captó de inmediato. Y esa pequeña vacilación fue suficiente para que su corazón se encogiera dolorosamente en su pecho. Antes de continuar, verifica si estás suscrito a nuestro canal. Aquí, cada historia es un espejo de la vida. Los días siguientes habían sido un torbellino de emociones. Eduardo se debatía entre la alegría por la llegada del bebé y la presión constante de su madre, quien no perdía oportunidad para sembrar dudas en su mente. ¿Estás seguro de que es tuyo? Una boda apresurada por un embarazo siempre termina mal. Piensa en tu carrera, en todo lo que podrías perder. Lucía, por su parte, enfrentaba náuseas matutinas que se extendían durante todo el día, agravadas por el estrés de la situación. Había pedido un permiso en el trabajo, incapaz de concentrarse mientras su vida personal se desmoronaba. En su pequeño apartamento rentado, pasaba horas mirando el teléfono, esperando una llamada de Eduardo que rara vez llegaba. Cuando finalmente se reunieron, una semana después de aquel fatídico día, Eduardo parecía un hombre diferente. Ojeras profundas marcaban su rostro, y su habitual energía había sido reemplazada por una actitud derrotada. «Lucía, tenemos que hablar», había dicho, sentándose frente a ella en una cafetería cercana al hospital. Sus manos, normalmente firmes y seguras, temblaban ligeramente mientras revolvía un café que no bebía. «Dime qué está pasando, Eduardo», había respondido ella, intentando mantener la calma a pesar del nudo que se formaba en su garganta. «Hace una semana estábamos planeando nuestra boda, y ahora apenas me hablas». Eduardo había suspirado profundamente, como si el peso del mundo descansara sobre sus hombros. «Me han ofrecido una beca para hacer mi especialidad en España. Es una oportunidad única, algo con lo que siempre he soñado». El silencio que siguió a esas palabras fue más elocuente que cualquier explicación. Lucía había sentido cómo el suelo se abría bajo sus pies, cómo el futuro que había imaginado se desvanecía como humo entre sus dedos. «¿Y nosotros? ¿Y nuestro bebé?», había preguntado con voz apenas audible. Eduardo había evitado su mirada, fijando sus ojos en la taza de café frente a él. Podríamos esperar. Serían solo 2 años. Después podría regresar y... ¿Esperar?». La incredulidad había teñido la voz de Lucía. «Eduardo, estoy embarazada. En menos de 8 meses tendremos un hijo. ¿Quieres que críe a nuestro bebé sola mientras tú estás en otro continente? No estarás sola, Lucía. Te enviaré dinero. Te llamaré todos los días. No quiero tu dinero, Eduardo. Quiero que estés presente. Quiero que veas crecer a nuestro hijo, que estés ahí para sus primeros pasos, sus primeras palabras». La cananeta. Conversación había continuado en círculos, con Eduardo cada vez más a la defensiva y Lucía cada vez más desesperada. Al final, cuando las lágrimas ya no le permitían ver con claridad, Lucía había tomado una decisión. «Si te vas a España, Eduardo, será el fin de nuestra relación», había dicho con una firmeza que no sabía que poseía. «No puedo obligarte a quedarte, pero tampoco puedo esperar por alguien que nos abandona cuando más lo necesitamos». Eduardo había palidecido ante el ultimátum. Por un momento, Lucía creyó ver en sus ojos un destello de la persona que había amado, del hombre que le había prometido un futuro juntos. Pero ese destello se desvaneció rápidamente, reemplazado por una determinación que heló su sangre. «Lo siento, Lucía. Esta oportunidad no volverá a presentarse. Tengo que pensar en mi futuro». «¿Y qué hay de nuestro futuro? ¿Del futuro de tu hijo? Podemos considerar otras opciones», había murmurado Eduardo, sin atreverse a mirarla directamente. Lucía había tardado unos segundos en comprender lo que él estaba insinuando. Cuando lo hizo, la indignación había encendido cada célula de su cuerpo. «¿Me estás sugiriendo que aborte a nuestro hijo para que puedas irte tranquilamente a España?». Su voz, aunque baja, había temblado de furia contenida.
¿Quién eres? ¿Qué le pasó al hombre del que me enamoré? Eduardo no había respondido, y su silencio fue la confirmación que Lucía no quería recibir. Sin decir una palabra más, había recogido su bolso y había salido de la cafetería, dejando atrás al hombre que creía conocer, al padre de su hijo nonato, al futuro que había soñado. Las semanas siguientes habían sido un infierno para Lucía. El embarazo avanzaba, trayendo consigo no solo cambios físicos, sino también una montaña rusa emocional que la dejaba agotada. Había regresado al trabajo, enfrentando las miradas curiosas y los murmullos a su espalda. La noticia de su ruptura con Eduardo se había esparcido rápidamente por el hospital, acompañada de especulaciones y juicios que la herían profundamente. Una tarde, mientras organizaba medicamentos en la estación de enfermería, Lucía había sentido una presencia a sus espaldas. Al voltearse, se había encontrado cara a cara con doña Mercedes. «Necesito hablar contigo», había dicho la mujer con su habitual tono imperioso. En privado. Lucía había dudado, pero finalmente había accedido, siguiendo a la mujer hasta un rincón apartado del jardín del hospital. El sol de la tarde bañaba las flores con una luz dorada que contrastaba con la oscuridad de la conversación que estaba por tener lugar. Eduardo se va a España en 2 semanas. Había anunciado doña Mercedes sin preámbulos. Ha aceptado la beca y comenzará su especialidad en cirugía cardiovascular. Lucía había mantenido el rostro impasible, aunque cada palabra era como un puñal en su corazón. ¿Y ha venido hasta aquí solo para decirme eso? ¿Para restregarme en la cara que su hijo prefiere su carrera a su propio hijo? La mujer había sonreído, una sonrisa fría que no alcanzaba sus ojos. He venido a ofrecerte un trato. De su elegante bolso había sacado un sobre y lo había extendido hacia Lucía. Hay 50.000 pesos aquí. Tómalos, desaparece de nuestras vidas y haz lo que tengas que hacer con esa situación. Lucía había mirado el sobre como si contuviera veneno. ¿Me está ofreciendo dinero para que aborte a su nieto? Te estoy ofreciendo una salida. Eduardo tiene un futuro brillante por delante. No necesita el lastre de una mujer como tú y un hijo no deseado. ¿No deseado? La voz de Lucía había subido una octava. Este bebé fue concebido con amor, señora. Que su hijo haya decidido abandonarnos no cambia eso. Doña Mercedes había bufado con desdén. ¿Amor? Eduardo estaba confundido, deslumbrado por una cara bonita. Pero ahora ha recobrado el sentido y está tomando decisiones inteligentes para su futuro. ¿Y usted cree que abandonar a su hijo es una decisión inteligente? Lo que yo creo, había respondido la mujer, acercándose tanto que Lucía pudo oler su perfume caro, es que una mujer como tú no tiene lugar en la vida de mi hijo. Viniste de la nada, intentaste atrapar a Eduardo con un embarazo, y ahora pretendes hacerte la víctima. Pero conmigo no funcionan esos trucos, niña. Lucía había sentido cómo la sangre abandonaba su rostro. Las palabras de aquella mujer la golpeaban con más fuerza que cualquier agresión física. Guárdese su dinero, señora, había respondido finalmente, dando un paso atrás. Mi hijo y yo no necesitamos nada de usted ni de Eduardo. Encontraremos la manera de salir adelante. Doña Mercedes había entrecerrado los ojos, evaluándola. Eres más tonta de lo que pensaba. ¿Crees que podrás mantener a un hijo tú sola? ¿Con tu salario de enfermera? ¿En esta ciudad? Despierta, niña. La vida no es un cuento de hadas. Prefiero enfrentar esa realidad a vender mi dignidad por 50.000 pesos, había respondido Lucía, dándose la vuelta para marcharse. Pero doña Mercedes no había terminado. Su mano había agarrado el brazo de Lucía con fuerza sorprendente para una mujer de su edad. Escúchame bien. Si insistes en tener ese bebé, me aseguraré de que nunca consigas trabajo en ningún hospital de esta ciudad. Tengo contactos, influencias. Puedo hacer de tu vida un infierno. Lucía había liberado su brazo con un tirón brusco. ¿Sabe qué, señora? Ya ha hecho de mi vida un infierno. No puede amenazarme con algo que ya está haciendo. Con esas palabras, había dejado a doña Mercedes en el jardín, temblando de rabia impotente. Pero mientras se alejaba, la determinación que había mostrado comenzaba a desmoronarse. ¿Realmente podría esa mujer cumplir sus amenazas? ¿Tendría el poder de arruinar su carrera, de negarle la posibilidad de mantener a su hijo? Esa noche, en la soledad de su apartamento, Lucía había llorado hasta quedarse sin lágrimas. El miedo, la incertidumbre y la traición se mezclaban en un cóctel tóxico que amenazaba con ahogarla. Su mano había acariciado su vientre, apenas abultado, donde crecía la única luz en medio de tanta oscuridad. «Te prometo que saldremos adelante», había susurrado a su bebé no nacido. «De alguna manera, encontraré la forma». Pero las palabras de doña Mercedes
habían plantado una semilla de duda en su mente. ¿Y si realmente cumplía sus amenazas? ¿Y si perdía su trabajo en el hospital? ¿Cómo mantendría a su hijo entonces? La respuesta había llegado de la forma más inesperada, a través de una paciente anciana a quien Lucía atendía regularmente. Doña Esperanza, una viuda de 82 años que acudía al hospital para sus tratamientos de diálisis, siempre había mostrado un cariño especial por la joven enfermera. «Te veo triste, mijita», le había dicho una mañana, mientras Lucía revisaba sus signos vitales. «Tus ojos ya no brillan como antes». Algo en la genuina preocupación de la anciana había roto las barreras que Lucía había construido. Antes de darse cuenta, estaba contándole todo: el embarazo, la traición de Eduardo, las amenazas de su suegra. Doña Esperanza había escuchado en silencio, sus ojos sabios evaluando cada palabra. Cuando Lucía terminó su relato, la anciana había tomado sus manos entre las suyas, arrugadas, pero sorprendentemente cálidas. «La vida a veces nos pone pruebas que parecen imposibles de superar», había dicho con voz suave. «Pero siempre, siempre hay un camino, aunque no podamos verlo en medio de la tormenta». Lucía había intentado sonreír, agradecida por las palabras de aliento, aunque no veía cómo podrían ayudarla en su situación actual. «Sabes, he estado pensando», había continuado doña Esperanza. «Mi casa es demasiado grande para una vieja como yo. Desde que mi Raúl partió, hace ya 5 años, esas habitaciones vacías solo me recuerdan lo sola que estoy». Lucía había asentido, sin entender a dónde quería llegar la anciana. «¿Qué te parecería venir a vivir conmigo?», había propuesto finalmente doña Esperanza. «Tengo una habitación libre que sería perfecta para ti y el bebé. A cambio, podrías ayudarme con algunas cosas de la casa. Estos huesos viejos ya no son lo que eran». La propuesta había dejado a Lucía sin palabras. «Doña Esperanza, no puedo aceptar, es demasiado». «Tonterías», había interrumpido la anciana con firmeza. «No es caridad, niña. Es un intercambio justo. Tú me ayudas, yo te ayudo. Además…» Sus ojos se habían iluminado con un brillo travieso. «Siempre quise tener nietos, pero mi Raúl y yo no pudimos tener hijos. Tener un bebé en casa sería como un regalo del cielo a estas alturas de mi vida». Lucía había sentido cómo las lágrimas, que creía, agotadas, volvían a sus ojos. Esta vez, sin embargo, eran lágrimas de gratitud, de alivio, de esperanza renovada. «¿Está segura, doña Esperanza? Un bebé puede ser muy demandante, y yo no quisiera ser una carga para usted». La anciana había agitado una mano, desestimando sus preocupaciones. «Niña, he vivido 82 años. He sobrevivido a guerras, crisis económicas, la pérdida de mi esposo, y más enfermedades de las que puedo contar. Un bebé llorón no va a acabar conmigo». Y así, con esa conversación inesperada, había comenzado un nuevo capítulo en la vida de Lucía. Una semana después, se había mudado a la modesta pero acogedora casa de doña Esperanza, en la colonia Narvarte. La habitación que la anciana le había ofrecido era pequeña pero luminosa, con una ventana que daba a un patio interior lleno de plantas. Lucía había continuado trabajando en el hospital, aunque había solicitado un cambio de área para evitar encontrarse con Eduardo antes de su partida. Para su sorpresa, el jefe de enfermería había accedido sin hacer preguntas, asignándola al área de pediatría donde sus habilidades eran igualmente valoradas. Las semanas se habían convertido en meses, y el vientre de Lucía crecía junto con su determinación de salir adelante. La convivencia con doña Esperanza resultó ser un bálsamo para su espíritu herido. La anciana, con su sabiduría acumulada a lo largo de décadas, se convirtió en la figura maternal que Lucía, huérfana desde los 15 años, tanto necesitaba. Las tardes las pasaban preparando la habitación para el bebé, convirtiendo un pequeño estudio en una acogedora nursery con muebles sencillos pero llenos de amor. Doña Esperanza había desempolvado una vieja cuna que guardaba en el ático, la misma en la que ella había dormido de bebé. «Ha estado en mi familia por 4 generaciones», había explicado mientras Lucía la limpiaba cuidadosamente. «Ahora le toca a tu pequeño continuar la tradición». Una tarde, mientras ordenaban ropa de bebé que habían comprado en un tianguis cercano, doña Esperanza había hecho la pregunta que Lucía había estado evitando. «¿Has sabido algo de Eduardo?». Lucía había negado con la cabeza, doblando meticulosamente un mameluco amarillo. «Se fue a España hace 3 meses. No he tenido noticias suyas desde entonces». «¿Y no crees que debería saber que va a ser padre? A pesar de todo, ese niño tiene derecho a conocer a su padre». Lucía había suspirado, dejando la prenda a un lado. «Lo he pensado mucho, doña Esperanza, pero cada vez que imagino contactarlo, recuerdo sus palabras, su indiferencia.
No puedo obligar a alguien a ser padre si no quiere serlo. La anciana había asentido, comprendiendo el dolor detrás de esas palabras. La vida tiene formas extrañas de enseñarnos lecciones, mijita. A veces, lo que parece una tragedia resulta ser una bendición disfrazada. Y como para confirmar esas palabras, esa misma noche, Lucía había sentido las primeras patadas de su bebé. La sensación, como pequeñas burbujas estallando dentro de ella, la había hecho llorar de emoción. Doña Esperanza, despertada por sus sollozos, había acudido preocupada, solo para terminar con la mano sobre el vientre de Lucía, sintiendo también los movimientos del pequeño ser que crecía allí. «Tiene fuerza, este niño», había comentado la anciana con una sonrisa. «Va a necesitarla para todo lo que la vida le tiene preparado». El embarazo había continuado sin complicaciones, aunque las náuseas persistieron más allá del primer trimestre y el cansancio se volvió un compañero constante. Lucía había reducido sus horas en el hospital, consciente de que necesitaba cuidarse por el bien de su bebé. Fue durante su 7º mes de embarazo cuando el destino había decidido poner otra prueba en su camino. Mientras atendía a un niño con fiebre en el área de pediatría, Lucía había levantado la vista para encontrarse con la mirada gélida de doña Mercedes. La mujer estaba acompañando a lo que parecía ser su nieta, una niña de unos 8 años, que se sostenía el brazo con expresión dolorida. Por un momento, ambas mujeres se habían quedado paralizadas, evaluándose mutuamente. Los ojos de doña Mercedes habían bajado al abultado vientre de Lucía, y una mueca de disgusto había deformado sus aristocráticas facciones. «Veo que decidiste seguir adelante con tu situación», había dicho en voz baja, asegurándose de que solo Lucía pudiera oírla. «Mi hijo tiene nombre, señora», había respondido Lucía, protegiendo instintivamente su vientre con una mano. «Y sí, decidí darle la oportunidad de vivir, a pesar de sus amenazas». Doña Mercedes había entrecerrado los ojos. «Eduardo está triunfando en España, ¿sabes? Su profesor lo considera el residente más prometedor. Pronto comenzará a publicar en revistas médicas importantes. Todo eso podría haberse arruinado si hubiera caído en tu trampa». Lucía había sentido cómo la ira subía por su garganta, amenazando con explotar. Pero una mirada a la niña que acompañaba a doña Mercedes, con sus ojos asustados y su brazo probablemente fracturado, la había hecho contenerse. «Me alegro por Eduardo», había dicho finalmente, con toda la dignidad que pudo reunir. «Espero que su éxito profesional compense todo lo que ha perdido como ser humano». Sin esperar respuesta, se había alejado para buscar a otro enfermero que pudiera atender a la niña. No iba a permitir que el veneno de esa mujer afectara su trabajo o, peor aún, a su bebé. Esa noche, sin embargo, las palabras de doña Mercedes habían resonado en su mente, impidiéndole conciliar el sueño. ¿Y si Eduardo realmente estaba mejor sin ellos? ¿Y si mantenerlo alejado de su hijo era lo correcto? Doña Esperanza, con su intuición aguzada por los años, había notado su inquietud durante el desayuno. «Algo te está quitando el sueño, mijita», había comentado mientras servía café para ella y té de manzanilla para Lucía. «¿Quieres compartirlo?». Y una vez más, Lucía había encontrado consuelo en la sabiduría de la anciana, contándole sobre el encuentro con doña Mercedes y las dudas que había sembrado. «Esa mujer es puro veneno», había sentenciado doña Esperanza, sacudiendo la cabeza. «Pero déjame preguntarte algo. Si Eduardo realmente está triunfando en España, ¿por qué su madre siente la necesidad de restregártelo en la cara? ¿No te parece extraño?». Lucía había reflexionado sobre esas palabras. Era cierto que el comportamiento de doña Mercedes parecía más el de alguien intentando convencerse a sí misma que el de alguien seguro de sus afirmaciones. «Quizás las cosas no son tan perfectas como quiere hacerte creer», había continuado la anciana. «Pero independientemente de eso, tú tienes tu propio camino ahora, mijita. Y ese pequeño», había señalado el vientre de Lucía, «es tu prioridad. No dejes que nadie te haga dudar de la decisión que tomaste». Las palabras de doña Esperanza habían sido como un bálsamo para el alma herida de Lucía. Con renovada determinación, había decidido enfocarse en lo que realmente importaba, prepararse para la llegada de su hijo y construir un futuro para ambos. El parto había llegado 2 semanas antes de lo previsto, una madrugada de julio cuando la ciudad aún dormía. Lucía había despertado sintiendo un dolor agudo en la parte baja de la espalda, seguido por una humedad entre sus piernas que indicaba la ruptura de la fuente. Doña Esperanza, alertada por los gemidos de Lucía, había actuado con una eficiencia sorprendente para su edad. Había llamado a un taxi, preparado la maleta que tenían lista desde hacía semanas, y acompañado a Lucía hasta el hospital,
sosteniendo su mano durante cada contracción. El trabajo de parto había sido largo y agotador. Durante 18 horas, Lucía había luchado contra dolores que parecían desgarrarla desde dentro. En los momentos más difíciles, cuando el cansancio amenazaba con vencerla, había sido la voz firme de doña Esperanza la que la había mantenido enfocada. «Respira, mijita. Respira y piensa en el momento en que tendrás a tu bebé en brazos. Todo este dolor valdrá la pena, ya lo verás». Y finalmente, con un último esfuerzo que había consumido cada gota de energía que le quedaba, Lucía había dado a luz a un hermoso niño de 3 kilos 200 gramos y cabello negro como la noche. «Es perfecto», había susurrado, lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas mientras sostenía a su hijo por primera vez. «Mi pequeño Mateo». El nombre lo había elegido meses atrás, inspirada por el significado. Regalo de Dios. Y viendo ahora el rostro arrugado pero perfecto de su hijo, Lucía no podía pensar en un nombre más apropiado. Doña Esperanza, observando desde un rincón de la habitación, también lloraba, silenciosamente. Cuando Lucía la había invitado a acercarse, la anciana había tomado al bebé en sus brazos con una reverencia casi religiosa. «Bienvenido al mundo, Mateo», había susurrado, besando suavemente su frente. «Te estábamos esperando». Los primeros meses con Mateo habían sido un torbellino de emociones, noches sin dormir y desafíos constantes. Lucía había tomado una licencia de maternidad de 3 meses, tiempo que aprovechó para adaptarse a su nueva realidad como madre soltera. Doña Esperanza había sido un apoyo invaluable durante ese periodo. A pesar de su edad, se levantaba por las noches para ayudar con las tomas, cantaba canciones de cuna que recordaba de su infancia y compartía consejos que habían pasado de generación en generación en su familia. Mi abuela siempre decía que un poco de manzanilla en el ombligo alivia los cólicos, comentaba mientras preparaba la infusión. O, para que duerma toda la noche, dale un baño tibio con hojas de naranjo antes de acostarlo. Remedios caseros que, sorprendentemente, parecían funcionar mejor que muchos productos comerciales que Lucía había probado. Cuando llegó el momento de regresar al trabajo, Lucía lo hizo con sentimientos encontrados. Por un lado, necesitaba el ingreso para mantener a su hijo. Por otro, cada minuto lejos de Mateo era una pequeña tortura. «No te preocupes por el niño», le había asegurado doña Esperanza. «Entre estas 4 paredes está más seguro y querido que en cualquier guardería». Y así había comenzado una rutina que, si bien agotadora, les permitía salir adelante. Lucía trabajaba turnos de día en el hospital, regresaba a casa para pasar tiempo con Mateo y en sus días libres ayudaba a doña Esperanza con las tareas más pesadas de la casa. Fue durante uno de esos días libres, mientras limpiaba el ático de la casa, cuando Lucía había encontrado una vieja caja de fotografías. Con la curiosidad natural de quien descubre fragmentos del pasado, había comenzado a revisar las imágenes en blanco y negro, fascinada por los rostros de personas que habían vivido décadas atrás. Entre las fotografías, un sobre amarillento había captado su atención. Al abrirlo, había encontrado documentos legales que parecían ser escrituras de propiedades. El nombre de Raúl Gutiérrez, el difunto esposo de doña Esperanza, aparecía en todos ellos. Intrigada, había bajado con los documentos, encontrando a la anciana meciendo suavemente a Mateo en la sala. «Encontré estos papeles en el ático», había explicado, mostrándole los documentos. «Parecen importantes». Doña Esperanza había observado los papeles con una mezcla de nostalgia y resignación. «Ah, las escrituras de las propiedades de mi Raúl. Pensé que las había perdido hace años». «¿Propiedades?», había preguntado Lucía, sorprendida. Siempre había asumido que doña Esperanza vivía modestamente, como indicaba su casa sencilla aunque acogedora. La anciana había sonreído ante su confusión. «Mi Raúl era un hombre previsor. Compró varios terrenos en las afueras de la ciudad cuando nadie les daba valor. Decía que algún día serían oro puro. Y tenía razón. Pero entonces...». Lucía había dudado, sin saber cómo formular la pregunta sin parecer entrometida. «¿Por qué vivo así, en esta casa vieja, cuando podría tener algo mejor?», había completado doña Esperanza, su sonrisa ampliándose. «Porque aquí he sido feliz, mijita. Aquí viví con mi Raúl. Aquí guardamos nuestros recuerdos. ¿Para qué querría una mansión vacía a mi edad?». Lucía había asentido, comprendiendo la sabiduría detrás de esas palabras. El valor de un hogar no se medía en metros cuadrados o lujos, sino en los momentos compartidos, en el amor que contenían sus paredes. «Además», había continuado la anciana, acariciando la mejilla de Mateo, «esos terrenos tienen un propósito. Siempre quisimos dejarlos a nuestros hijos,
Pero Dios no nos bendijo con descendencia. Durante años me pregunté por qué, cuál era el plan divino detrás de esa aparente crueldad. Sus ojos, nublados por las cataratas pero aún llenos de vida, se habían fijado en Lucía. Ahora creo que entiendo. Estaba esperando por ustedes. Lucía había sentido cómo su corazón se expandía en su pecho, lleno de una gratitud que no podía expresar con palabras. Doña Esperanza, no puedo aceptar, es demasiado. No estoy diciendo que te lo daré todo ahora mismo. Había interrumpido la anciana con una risa. Todavía pienso vivir muchos años, si Dios quiere. Pero cuando llegue mi hora, quiero saber que tú y Mateo estarán bien, que tendrán un futuro seguro. Esa conversación había marcado un antes y un después en la relación entre Lucía y doña Esperanza. Lo que había comenzado como un arreglo de conveniencia se había transformado en un vínculo familiar profundo, basado en el respeto mutuo, el cariño y ahora, un legado compartido. Los meses habían pasado, convirtiéndose en años. Mateo había crecido, transformándose de un bebé regordete en un niño curioso y lleno de energía. Su primer cumpleaños lo habían celebrado con una pequeña fiesta a la que asistieron algunos compañeros de trabajo de Lucía y vecinos cercanos. Doña Esperanza había preparado un pastel casero de vainilla, decorado con frutas frescas, y Mateo había aplaudido emocionado ante la única vela encendida. Para su segundo cumpleaños, Lucía había ahorrado lo suficiente para regalarle su primera bicicleta, aunque con rueditas de entrenamiento. Ver a su hijo pedalear por el patio, con doña Esperanza corriendo, o más bien caminando rápidamente detrás de él, había sido uno de los momentos más felices en la vida de Lucía. La vida no era perfecta, por supuesto. Había días difíciles, noches en que Mateo enfermaba y la preocupación no dejaba dormir a Lucía. Momentos en que el dinero no alcanzaba para fin de mes, o en que la ausencia de un padre para su hijo pesaba especialmente en su corazón. En esos momentos, era la presencia constante de doña Esperanza lo que la mantenía a flote. La anciana, a pesar de sus achaques cada vez más frecuentes, nunca perdía su espíritu optimista ni su capacidad para encontrar soluciones donde otros solo veían problemas. La vida es como un tejido, mijita, solía decir mientras hacía ganchillo en las tardes. A veces solo vemos los nudos y los hilos enredados por debajo, pero cuando das la vuelta a la pieza, ves el hermoso diseño que se está formando. Fue poco después del tercer cumpleaños de Mateo, cuando el pasado había regresado para golpear a Lucía de manera inesperada. Una tarde, mientras hacía compras en el supermercado cercano a casa, una voz familiar la había llamado por su nombre. «¿Lucía? ¿Eres tú?» Al voltearse, se había encontrado cara a cara con Carmen, una antigua compañera del hospital que había sido amiga cercana de Eduardo. La mujer la miraba con una mezcla de sorpresa y algo que parecía culpabilidad. «Carmen, qué sorpresa», había respondido Lucía, intentando mantener la calma mientras Mateo, sentado en el carrito de compras, observaba con curiosidad a la desconocida. «No sabía que habías regresado al país», había comentado Carmen, sus ojos fijos en Mateo, cuyo parecido con Eduardo era innegable. «Nunca me fui», había respondido Lucía, confundida. «He estado trabajando en el Hospital General desde siempre». Carmen había parpadeado, visiblemente desconcertada. Pero Eduardo dijo: «Él nos contó que te habías ido a Oaxaca, que habías decidido terminar el embarazo y comenzar de nuevo allá». Las palabras habían golpeado a Lucía como un puñetazo físico. Por un momento, el supermercado entero había parecido girar a su alrededor y había tenido que sostenerse del carrito para no caer. «¿Eso les dijo?», había preguntado finalmente, su voz apenas un susurro. Carmen había asentido, su expresión cada vez más incómoda. Dijo que había sido una decisión mutua, que ambos habían acordado que era lo mejor. Lucía había mirado a su hijo, que jugaba ajeno a la conversación que estaba desmoronando el frágil equilibrio que había construido durante años. «Como puedes ver», había dicho finalmente, señalando a Mateo, «eso no es lo que sucedió». «Dios mío», Carmen había palidecido. «Lucía, lo siento tanto. Yo no sabía. Todos creímos». «No es tu culpa», había interrumpido Lucía, no queriendo prolongar una conversación que le causaba tanto dolor. Eduardo decidió crear su propia versión de la historia. Supongo que era más fácil para él vivir con esa mentira que enfrentar la verdad. Carmen había mirado a Mateo nuevamente, con una expresión que mezclaba asombro y tristeza. «Es idéntico a él. Tiene sus mismos ojos. Se llama Mateo», había respondido Lucía, una nota de orgullo filtrándose en su voz a pesar del torbellino emocional que sentía. «Y es lo mejor que me ha pasado en la vida».
La conversación había terminado poco después, con promesas incómodas de mantenerse en contacto que ambas sabían que no cumplirían. Lucía había terminado sus compras mecánicamente, su mente procesando la revelación que acababa de recibir. Eduardo no solo la había abandonado a ella y a su hijo, sino que había mentido descaradamente sobre lo sucedido. Había construido una narrativa en la que él no era el villano, sino una víctima más de circunstancias difíciles. Y lo peor era que todos le habían creído. ¿Alguna vez has sido víctima de mentiras que destruyeron tu reputación? ¿Cómo enfrentaste esa situación? Comparte tu experiencia en los comentarios. Esa noche, después de acostar a Mateo, Lucía había llorado en la cocina, intentando no hacer ruido para no despertar ni a su hijo ni a doña Esperanza. Pero la anciana, con ese sexto sentido que parecía agudizarse con los años, la había encontrado. Las penas compartidas pesan menos, mijita, había dicho, sentándose frente a ella en la mesa de la cocina. Cuéntame qué te aflige. Y una vez más, Lucía había encontrado consuelo en la sabiduría de quien se había convertido en su segunda madre. Le había contado sobre el encuentro con Carmen, sobre las mentiras de Eduardo, sobre la rabia y el dolor que sentía al saber que había sido difamada ante quienes una vez fueron sus amigos y colegas. Doña Esperanza había escuchado en silencio, sus ojos reflejando una comprensión que solo los años pueden otorgar. Cuando Lucía terminó su relato, la anciana había tomado sus manos entre las suyas. La mentira tiene patas cortas, mijita, había dicho con firmeza. Tarde o temprano, la verdad sale a la luz. Y cuando eso sucede, quienes construyeron castillos de arena ven cómo se desmoronan con la primera ola. Pero mientras tanto, todos creen que abandoné a mi hijo, que tomé la salida fácil. Había respondido Lucía, la indignación tiñendo su voz. ¿Y eso importa? Había preguntado doña Esperanza. Tú sabes la verdad. Mateo conocerá la verdad cuando sea el momento. El resto son solo ruidos, mijita. Ruidos que se desvanecen con el tiempo. Lucía había reflexionado sobre esas palabras, encontrando en ellas una sabiduría profunda. ¿Realmente importaba lo que pensaran personas que habían salido de su vida hacía años? ¿Valía la pena el desgaste emocional de intentar desmentir rumores entre quienes habían elegido creer a Eduardo sin cuestionarlo? Tienes razón, había dicho finalmente, secándose las lágrimas. Lo que importa es Mateo, nuestro presente, nuestro futuro. El pasado debe quedarse donde está. Doña Esperanza había sonreído, aprobando su decisión. Esa es mi niña valiente. Ahora, ¿qué te parece si preparamos un chocolate caliente? Nada cura mejor las penas del corazón. Los años siguientes habían transcurrido con relativa tranquilidad. Lucía había ascendido a supervisora de enfermería en el área de pediatría, lo que significaba un mejor salario y horarios más estables. Mateo había comenzado el preescolar, demostrando una inteligencia aguda y una curiosidad insaciable que a veces agotaba incluso a doña Esperanza. La salud de la anciana, sin embargo, había comenzado a deteriorarse. A sus 87 años, los achaques propios de la edad se habían vuelto más frecuentes y limitantes. Una caída leve había resultado en una fractura de cadera que la había obligado a usar andador. Sus ojos, afectados por cataratas avanzadas, veían cada vez menos a pesar de 2 cirugías. Lucía había adaptado su rutina para cuidar de quien tanto la había cuidado. Contrataba una enfermera para las horas en que ella estaba en el hospital, preparaba comidas especiales adecuadas para los problemas digestivos de la anciana y pasaba horas leyéndole en voz alta cuando sus ojos ya no podían seguir las líneas de sus novelas favoritas. Mateo, con la adaptabilidad propia de los niños, había asumido como natural tener 2 madres, una joven y enérgica, y otra anciana y sabia. Pasaba horas sentado junto a doña Esperanza, escuchando historias de los tiempos de antes, aprendiendo juegos que habían entretenido a niños décadas atrás, y absorbiendo lecciones de vida que la anciana compartía con la paciencia infinita de quien sabe que está transmitiendo un legado. Fue cuando Mateo cumplió 5 años que doña Esperanza había tenido su primer episodio serio, un ataque cardíaco leve que la había llevado al hospital durante una semana. Lucía, aprovechando sus contactos en el sistema de salud, había conseguido la mejor atención posible para la anciana. No es nada, mijita, había insistido doña Esperanza desde su cama de hospital, restando importancia a los tubos y monitores que la rodeaban. A mi edad, el corazón a veces necesita un recordatorio de que debe seguir latiendo. Eso es todo. Pero Lucía, con su formación médica, sabía que la situación era más grave de lo que la anciana admitía. Los médicos habían sido claros. Doña Esperanza necesitaba cuidados constantes,
medicación estricta y, sobre todo, evitar emociones fuertes. Después de ese susto, Lucía había redoblado sus esfuerzos para cuidar de la anciana. Había reducido sus horas en el hospital, a pesar del impacto económico que eso significaba. Había aprendido a tomar la presión arterial, a reconocer signos de alarma, a administrar medicamentos con precisión milimétrica. Mateo, percibiendo la gravedad de la situación a pesar de su corta edad, había comenzado a ayudar a su manera. Dibujaba tarjetas coloridas para alegrar a doña Esperanza, le llevaba flores del jardín y se aseguraba de no hacer ruido cuando la anciana descansaba. «Cuando sea grande, voy a ser doctor como mi papá», había anunciado. Una tarde, mientras observaba a Lucía tomar la presión de doña Esperanza. «Así podré curar a la abuelita». La declaración inocente había congelado a Lucía. Era la primera vez que Mateo mencionaba a su padre en ese contexto. Hasta entonces, las preguntas sobre su progenitor habían sido vagas, fáciles de responder con generalidades. «¿Quién te dijo que tu papá es doctor?», había preguntado con cautela, intercambiando una mirada preocupada con doña Esperanza. Mateo había encogido los hombros con la despreocupación propia de su edad. «Miguel, de mi salón. Su mamá conoce a mi papá. Dice que es un doctor muy importante que vive lejos, en... Había fruncido el ceño, intentando recordar. «España, eso es, en España». El corazón de Lucía había dado un vuelco. Aparentemente, las mentiras de Eduardo no habían sido suficientes para borrar completamente la verdad. Los rumores seguían circulando, llegando incluso a los oídos de los compañeros de clase de Mateo. «Mateo, cariño», había comenzado, sin saber exactamente cómo abordar un tema tan delicado con un niño de 5 años. «Es verdad que tu papá es doctor, pero hay cosas que son complicadas para explicar ahora. ¿Cuándo va a venir a visitarme?», había interrumpido Mateo con la lógica aplastante de la infancia. «El papá de Miguel viene a verlo aunque vive en Monterrey, que también está lejos». Lucía había sentido cómo las lágrimas amenazaban con brotar, pero había logrado contenerlas por el bien de su hijo. «No lo sé, mi amor. A veces, los adultos toman decisiones que son difíciles de entender». «¿No me quiere?». La pregunta, formulada con una mezcla de curiosidad y tristeza incipiente, había sido como una daga en el corazón de Lucía. «Claro que te quiere», había intervenido doña Esperanza, su voz débil pero firme. «Pero a veces, el amor no es suficiente para mantener a las personas juntas. Tu papá tomó un camino diferente, pero eso no significa que no te quiera». Mateo había considerado esas palabras con la seriedad que solo los niños pueden dar a las grandes verdades. Finalmente, había asentido, aparentemente satisfecho con la explicación. «Está bien. Cuando sea grande, iré a España a visitarlo, y le mostraré que soy el mejor doctor del mundo». Lucía había abrazado a su hijo, maravillada por su resiliencia y su capacidad para encontrar esperanza donde ella solo veía dolor. Esa noche, después de acostar a Mateo, había tenido una larga conversación con doña Esperanza sobre cómo manejar las inevitables preguntas que surgirían en el futuro. «La verdad, mijita», había aconsejado la anciana. «Siempre la verdad, adaptada a lo que pueda entender según su edad. Las mentiras solo crean más dolor a la larga». Y así, Lucía había comenzado a preparar respuestas honestas pero apropiadas para un niño pequeño. Sí, su padre era médico. Sí, vivía en España. No, no podía visitarlos, porque había decidido seguir un camino diferente. No, eso no significaba que Mateo hubiera hecho algo malo o que no fuera digno de ser amado. Explicaciones que protegían a su hijo sin demonizar a Eduardo, por mucho que a veces Lucía sintiera el impulso de hacerlo. El 6º cumpleaños de Mateo había coincidido con otro deterioro en la salud de doña Esperanza. La anciana, ahora confinada principalmente a su habitación, había insistido en que la fiesta se celebrara como estaba planeada. «No voy a arruinar el día especial del niño por unos achaques de vieja», había declarado, aunque su voz, antes fuerte y clara, ahora era apenas un susurro. Habían celebrado en el patio de la casa, con una piñata, pastel y los amigos de la escuela de Mateo. Doña Esperanza había observado desde su silla de ruedas, colocada estratégicamente bajo la sombra de un árbol, una sonrisa débil pero genuina, iluminando su rostro arrugado. Esa noche, después de que todos los invitados se habían ido y Mateo dormía, agotado por la emoción del día, la anciana había llamado a Lucía a su habitación. «Siéntate, mijita», había dicho, señalando el borde de su cama. «Tenemos que hablar de cosas importantes». Con manos temblorosas, había sacado una carpeta de su mesa de noche. «Estos son mis papeles. Testamento, escrituras,
cuentas bancarias. Todo está en orden y legalizado. Lucía había intentado interrumpir, incómoda con la dirección que tomaba la conversación, pero doña Esperanza había levantado una mano, silenciándola. No, déjame terminar. A mi edad, cada día es un regalo, pero no soy tonta. Sé que mi tiempo se acerca, y quiero irme tranquila, sabiendo que tú y Mateo estarán bien. Con lágrimas en los ojos, Lucía había escuchado mientras la anciana explicaba los detalles de su testamento. La casa quedaría para ellos, por supuesto. También una cuenta de ahorros modesta pero suficiente para pagar la universidad de Mateo en el futuro. Y los terrenos, aquellos que su esposo había comprado décadas atrás, ahora valían una pequeña fortuna debido al crecimiento de la ciudad. He designado a mi abogado, el licenciado Morales, como albacea. Es un hombre honesto. Lo conozco desde hace 40 años. Él se asegurará de que todo se haga según mis deseos. Lucía había tomado las manos de la anciana entre las suyas, incapaz de contener las lágrimas. Doña Esperanza, no puedo aceptar tanto. Usted ha hecho ya demasiado por nosotros. ¿Y a quién más voy a dejárselo? Había respondido la anciana con una sonrisa cansada. ¿A mis gatos? No tengo familia de sangre, mijita. Ustedes son mi familia, la que elegí, la que me ha dado más alegría en estos últimos años que en toda mi vida anterior. Esa noche, Lucía había llorado hasta quedarse dormida, un llanto que mezclaba gratitud infinita y anticipación del dolor que sabía que pronto llegaría. Porque a pesar de los cuidados, a pesar de los medicamentos y las visitas médicas, doña Esperanza se estaba apagando lentamente, como una vela que ha iluminado por demasiado tiempo. Los meses siguientes habían sido un equilibrio precario entre el trabajo, el cuidado de Mateo y la atención cada vez más demandante que requería doña Esperanza. Lucía había contratado a una enfermera a tiempo completo, usando sus ahorros para asegurarse de que la anciana recibiera la mejor atención posible. Mateo, con una madurez sorprendente para sus 6 años, había asumido pequeñas responsabilidades. Leía cuentos a doña Esperanza cuando sus ojos estaban demasiado cansados, le llevaba agua o medicinas cuando era necesario, y sobre todo, llenaba sus días con la alegría contagiosa de la infancia. Fue una tarde de domingo, mientras Mateo contaba emocionado a doña Esperanza sobre un proyecto escolar, cuando el timbre de la puerta había sonado. Lucía, que preparaba la cena en la cocina, había acudido a abrir, esperando quizás a la enfermera que llegaba para el turno nocturno. En su lugar, se había encontrado frente a una mujer elegante pero visiblemente envejecida, doña Mercedes. Por un momento, ambas se habían quedado paralizadas, evaluándose mutuamente. Lucía notó las profundas arrugas que surcaban el rostro de la mujer, el cabello completamente blanco, la postura ligeramente encorvada que contrastaba con el porte orgulloso que recordaba. Lucía, había dicho finalmente doña Mercedes, su voz menos imperativa que en el pasado. Necesito hablar contigo. El primer impulso de Lucía había sido cerrar la puerta en su cara. Después de todo lo que esa mujer había hecho, después del dolor que había causado, ¿qué derecho tenía a presentarse así, sin aviso, exigiendo ser escuchada? Pero algo en la expresión de doña Mercedes, una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado, la había detenido. ¿Qué quiere?, había preguntado, sin invitarla a pasar. Es sobre Eduardo, había respondido la mujer, sus ojos evitando los de Lucía. Está enfermo, muy enfermo. Las palabras habían caído como piedras en el estómago de Lucía. A pesar de todo, a pesar del abandono y las mentiras, una parte de ella seguía preocupándose por el hombre que una vez había amado. Lo siento por él, había dicho finalmente, su voz más fría de lo que pretendía. Pero no veo en qué me concierne eso ahora, después de tantos años. Doña Mercedes había levantado la mirada entonces, y Lucía había visto algo que nunca esperó ver en esos ojos. Súplica. Tiene leucemia, Lucía. Los médicos dicen que necesita un trasplante de médula ósea. He sido probada, pero no soy compatible. No tiene hermanos, ni otros parientes cercanos. La comprensión había golpeado a Lucía como un rayo. ¿Está aquí para pedirme que prueben a Mateo? Después de todo este tiempo, ¿viene a buscar a mi hijo solo porque podría salvar a Eduardo? La indignación había teñido su voz, haciendo que las palabras salieran más altas de lo que pretendía. Desde el interior de la casa, la voz de Mateo había llamado. «¿Mamá? ¿Quién es?» Doña Mercedes había mirado más allá de Lucía, hacia la voz infantil, y algo en su expresión se había suavizado. «¿Es él? ¿Mi nieto?» «El nieto que nunca quiso conocer», había respondido Lucía, protectora. «El niño al que su hijo abandonó antes de nacer». «Lo sé», había admitido doña Mercedes, y para sorpresa de Lucía,
Lágrimas habían comenzado a correr por sus mejillas. Lo sé, y no hay día en que no me arrepienta de mi papel en todo esto. Fui una madre terrible. Manipulé a Eduardo, lo presioné, le hice creer que su carrera era más importante que cualquier otra cosa. La confesión, inesperada y aparentemente sincera, había dejado a Lucía sin palabras. Por un momento, solo el sonido de los sollozos ahogados de doña Mercedes había roto el silencio. «Por favor», había continuado la mujer, secándose las lágrimas con un pañuelo de seda. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que probablemente me odias, y lo merezco. Pero Eduardo, mi hijo se está muriendo, Lucía. Y su única esperanza podría ser el hijo que nunca conoció». Lucía había sentido cómo su corazón se debatía entre la compasión y el resentimiento acumulado durante años. ¿Cómo podía considerar siquiera exponer a Mateo a una situación así? ¿Cómo explicarle que el padre que nunca había estado presente ahora necesitaba su ayuda para sobrevivir? «Necesito tiempo para pensar», había dicho finalmente. «Esto no es una decisión que pueda tomar en el umbral de mi puerta». Doña Mercedes había asentido, comprensiva por primera vez desde que Lucía la conocía. «Lo entiendo. Aquí está mi número». Había extendido una tarjeta. «Por favor, llámame cuando hayas decidido, sea cual sea tu respuesta». Esa noche, después de acostar a Mateo, Lucía había buscado consuelo en la sabiduría de doña Esperanza. La anciana, aunque debilitada físicamente, mantenía una claridad mental sorprendente. «¿Qué debo hacer?», había preguntado Lucía, después de relatarle la visita inesperada. «Una parte de mí quiere ayudar por Mateo, para que tenga la oportunidad de conocer a su padre. Pero otra parte recuerda todo el dolor, toda la injusticia», había completado doña Esperanza. «Es natural, mijita. Nadie podría culparte si decides negarte. Pero si lo hago, y Eduardo muere, ¿cómo le explicaré a Mateo cuando crezca? ¿Cómo le diré que pude haber salvado a su padre y elegí no hacerlo?» La anciana había reflexionado en silencio por unos momentos. «La venganza es un plato que se sirve frío», dicen. «Pero el perdón es un regalo que te haces a ti misma, mijita. No significa olvidar el daño, ni justificarlo. Significa liberarte de su peso». Lucía había considerado esas palabras, sintiendo su verdad resonar en lo más profundo de su ser. «¿Crees que debería permitir que prueben a Mateo?» «Creo», había respondido doña Esperanza con suavidad, «que deberías hacer lo que tu corazón te diga. No por Eduardo, no por su madre, ni siquiera por Mateo. Por ti, mijita, por la paz de tu alma». Esa noche, Lucía había tomado una decisión que cambiaría el curso de todas sus vidas. Al día siguiente, había llamado a doña Mercedes. «Permitiré que prueben a Mateo», había dicho sin preámbulos. «Pero tengo condiciones». La primera condición era que ella estaría presente en todo momento. La segunda, que nadie le diría a Mateo que el hombre enfermo era su padre, no hasta que Lucía considerara que estaba listo para saberlo. Y la tercera, la más importante, si resultaba compatible y se realizaba el trasplante, Eduardo tendría que asumir su responsabilidad como padre. No económicamente, pues Lucía y Mateo no necesitaban su dinero, sino emocionalmente. Tendría que estar presente en la vida de su hijo, de manera constante y significativa. «Eduardo ha cambiado», había asegurado doña Mercedes. «La enfermedad lo ha hecho reflexionar sobre muchas cosas. Está arrepentido, Lucía, realmente arrepentido». «Las palabras son fáciles cuando la muerte está cerca», había respondido Lucía. «Serán sus acciones las que me demuestren si realmente ha cambiado». Los días siguientes habían sido un torbellino de consultas médicas, pruebas de compatibilidad y conversaciones delicadas con Mateo. Lucía le había explicado, de la manera más sencilla posible, que había un señor muy enfermo que necesitaba células especiales que quizás él podría proporcionar. «¿Como un superhéroe?», había preguntado Mateo, sus ojos brillando con emoción infantil. «Algo así», había sonreído Lucía, maravillada por la capacidad de su hijo para encontrar lo extraordinario en lo ordinario. «Pero primero tenemos que saber si tus células son las adecuadas para él». Para alivio y preocupación simultánea de Lucía, Mateo había resultado ser compatible. Un match perfecto, según los médicos, lo que aumentaba considerablemente las posibilidades de éxito del trasplante. Fue entonces cuando Lucía había tenido que enfrentar el momento que más temía, el reencuentro con Eduardo. Habían acordado verse en el hospital, en una sala de espera privada, antes de que Mateo conociera al señor enfermo. Cuando Eduardo había entrado en la habitación, Lucía apenas lo había reconocido. El hombre vital y apuesto que recordaba había sido reemplazado por una figura demacrada, pálida, con el cabello ralo por la quimioterapia
y una delgadez que hacía que su ropa colgara de su cuerpo como de un perchero. Lucía, había dicho, su voz tan débil como su apariencia. Gracias por venir, por considerar esto. Ella había asentido, incapaz de encontrar palabras que no sonaran vacías, o peor aún, cargadas de un resentimiento que no quería mostrar en ese momento. He pensado en ti todos estos años. Había continuado Eduardo, sentándose con movimientos que denotaban un gran esfuerzo. En ti y en nuestro hijo. Su nombre es Mateo, había respondido Lucía, su voz más firme de lo que esperaba. Tiene 6 años, es brillante, curioso, y tiene un corazón tan grande que ha accedido a ayudar a un desconocido sin pensarlo 2 veces. Eduardo había bajado la mirada, la vergüenza evidente en cada línea de su rostro. Lo siento tanto, Lucía. Sé que no hay palabras que puedan compensar lo que hice, lo que les hice a ambos. Era joven, estúpido, egoísta y manipulado por tu madre. Había completado Lucía, sin malicia, simplemente constatando un hecho. Eduardo había asentido, aceptando esa verdad. Sí, también eso. Pero la responsabilidad final fue mía. Yo tomé las decisiones que tomé, y he vivido con el remordimiento desde entonces. ¿Por qué mentiste?, había preguntado Lucía, la pregunta que había rondado su mente durante años. ¿Por qué dijiste a todos que había abortado, que me había ido? Porque era más fácil. Había admitido Eduardo, la honestidad cruda en su voz. Más fácil que admitir que había abandonado a mi hijo no nacido, que había elegido mi carrera sobre mi familia. La mentira me permitía ser la víctima, no el villano. Su franqueza había desarmado a Lucía más que cualquier disculpa elaborada. Por primera vez en años, había visto destellos del hombre del que se había enamorado, enterrado bajo capas de errores y arrepentimiento. Mateo no sabe que eres su padre, había dicho finalmente. Para él, eres solo un hombre enfermo que necesita su ayuda, y así seguirá siendo hasta que yo decida que está listo para saber la verdad. Eduardo había asentido, aceptando esa condición sin protestar. Lo entiendo, y respetaré tu decisión, sea cual sea. El primer encuentro entre Eduardo y Mateo había sido breve pero significativo. Lucía había observado desde un rincón de la habitación hospitalaria, su corazón latiendo dolorosamente mientras su hijo se acercaba a la cama donde yacía su padre. «Hola», había saludado Mateo con la naturalidad de los niños. «Mi mamá dice que estás muy enfermo y que yo puedo ayudarte». Eduardo había mirado al niño con una mezcla de asombro y dolor tan profundo que Lucía casi había podido sentirlo físicamente. «Hola, Mateo. Sí, estoy enfermo. Y los doctores dicen que tú podrías ayudarme. Eres muy valiente por acceder». «No tengo miedo», había declarado Mateo, irguiéndose con orgullo. «Mi abuelita Esperanza dice que ayudar a otros es lo más importante que podemos hacer en la vida». «Tu abuelita es muy sabia», había respondido Eduardo, sus ojos buscando los de Lucía con una pregunta silenciosa. «Doña Esperanza nos acogió cuando más lo necesitábamos», había explicado ella brevemente. «Ha sido como una madre para mí y una abuela para Mateo». El procedimiento de donación había sido programado para la semana siguiente. Mientras tanto, Mateo había comenzado a visitar regularmente a Eduardo, llevándole dibujos, contándole sobre su escuela, sus amigos, sus sueños de convertirse en médico para ayudar a personas enfermas como tú. Cada visita era un cuchillo de doble filo para Lucía. Por un lado, la llenaba de orgullo ver la bondad natural de su hijo, su capacidad para conectar con un desconocido que sufría. Por otro, le dolía presenciar cómo se formaba un vínculo entre padre e hijo bajo la sombra de una mentira, por muy necesaria que ésta fuera. Eduardo, por su parte, parecía revivir con cada visita de Mateo. Sus mejillas recuperaban algo de color, su voz se fortalecía, y una chispa de vida regresaba a sus ojos cuando el niño entraba en la habitación. «Es extraordinario», le había comentado a Lucía una tarde, después de que Mateo se hubiera marchado con doña Mercedes para comprar un helado en la cafetería del hospital. «Tiene tu bondad, tu fortaleza. ¿Y tus ojos?», había respondido Lucía, permitiéndose un momento de nostalgia. «Y tu curiosidad insaciable. Hace preguntas que a veces no sé cómo responder». «Lo has criado maravillosamente», había dicho Eduardo, su voz cargada de una admiración genuina. «Es el tipo de niño que cualquier padre soñaría tener». «El tipo de niño que abandonaste», había respondido Lucía, las palabras escapando antes de que pudiera contenerlas. Eduardo había encajado el golpe sin protestar. «Lo sé, y es algo con lo que tendré que vivir el resto de mi vida, sea este largo o corto». El día del trasplante había llegado finalmente. Mateo, valiente como siempre,
Había enfrentado el procedimiento con una serenidad que había asombrado incluso a los médicos. Lucía había estado a su lado en todo momento, sosteniendo su mano, cantándole canciones de cuna cuando el dolor de la extracción se volvía demasiado intenso. «Eres el niño más valiente que conozco», le había dicho mientras lo arropaba en la cama del hospital después del procedimiento. «Estoy tan orgullosa de ti». «¿Crees que mis células ayudarán al señor Eduardo?», había preguntado Mateo, sus párpados pesados por el cansancio y los medicamentos. «Los doctores dicen que tienes células muy fuertes y especiales», había respondido Lucía, acariciando su cabello. «Si alguien puede ayudarlo, eres tú». Las semanas siguientes habían sido de espera ansiosa. Eduardo había recibido el trasplante y ahora todos aguardaban para ver si su cuerpo aceptaba las células de Mateo o las rechazaba. Cada día que pasaba sin complicaciones era una pequeña victoria, un paso más hacia una recuperación que los médicos consideraban casi milagrosa, dada la gravedad de su condición inicial. Mateo, recuperado rápidamente gracias a la resiliencia propia de la infancia, había retomado sus visitas a Eduardo. Ahora, sin embargo, había una nueva dimensión en su relación. El niño se sentía responsable del señor enfermo, como si un lazo invisible los uniera. «Mis células están dentro de él ahora», había explicado a Lucía con la lógica simple pero profunda de los niños. «Es como si fuéramos familia». Las palabras habían provocado un nudo en la garganta de Lucía. Si tan solo supiera cuán cerca de la verdad estaba. Fue durante una de esas visitas cuando el destino había decidido intervenir de manera inesperada. Mateo había llevado uno de sus libros favoritos para leer a Eduardo, una historia sobre dinosaurios que el niño prácticamente se sabía de memoria. Mientras leía, concentrado en pronunciar correctamente los complicados nombres científicos, la puerta de la habitación se había abierto para dar paso a doña Esperanza, apoyada en su andador y acompañada por la enfermera que Lucía había contratado. «¡Abuelita!», había exclamado Mateo, sorprendido y encantado. «¿Qué haces aquí?» «Vine a conocer al famoso señor Eduardo», había respondido la anciana, avanzando lentamente hacia la cama. «Este niño no habla de otra cosa en casa». Eduardo, visiblemente conmovido por la presencia de la mujer que había cuidado de su hijo cuando él no lo hizo, había intentado incorporarse. «Señora, es un honor conocerla. Lucía me ha contado lo mucho que han hecho usted y Mateo por mí». «No hemos hecho nada que no mereciera hacerse», había respondido doña Esperanza, evaluándolo con esa mirada penetrante que los años no habían disminuido. «Cada vida tiene valor, incluso las que han tomado caminos equivocados». La sabiduría directa de la anciana había dejado a Eduardo sin palabras. Lucía, observando la escena desde un rincón, había sentido una extraña paz, como si de alguna manera un círculo comenzara a cerrarse. «Mateo, cariño», había dicho doña Esperanza, volviéndose hacia el niño. «¿Por qué no vas con la enfermera a buscarme un vaso de agua? Estos huesos viejos se secan con facilidad». Una vez que el niño había salido de la habitación, la anciana se había sentado junto a la cama de Eduardo, sus ojos fijos en los del hombre. «Así que tú eres el padre que abandonó a su hijo», había dicho sin preámbulos. El médico brillante que eligió su carrera sobre su familia. Eduardo había palidecido aún más, si eso era posible. «Sí, señora. Ese soy yo». «¿Y ahora qué?», había preguntado doña Esperanza, su voz suave pero implacable. «Si sobrevives, gracias a la bondad del niño que nunca quisiste conocer, ¿qué piensas hacer?». «Yo…», Eduardo había dudado, claramente no esperando un interrogatorio tan directo. «Quiero ser parte de su vida, si Lucía me lo permite. Quiero conocerlo, quiero que sepa quién soy. Y cuando te canses, cuando la novedad pase y la rutina de ser padre comience a pesar, ¿volverás a desaparecer?». Las preguntas, formuladas sin malicia pero con una honestidad brutal, habían dejado a Eduardo sin defensas. Lucía, que nunca se había atrevido a plantear esas dudas tan directamente, había contenido la respiración esperando su respuesta. «No puedo prometer que seré perfecto», había dicho finalmente Eduardo. «No puedo borrar el pasado ni compensar los años perdidos, pero puedo prometer que, si se me da esta segunda oportunidad, la aprovecharé cada día. No por obligación, no por culpa, sino porque en estas semanas he descubierto que Mateo es lo mejor que jamás he hecho en mi vida, aunque no tuve nada que ver en la persona maravillosa que es hoy». Doña Esperanza había asentido lentamente, como si evaluara la sinceridad de sus palabras. «La vida a veces nos da segundas oportunidades que no merecemos», había dicho finalmente. «Es lo que hacemos con ellas lo que define quiénes somos realmente». Con esas palabras,
La anciana había dado por terminada la conversación. Cuando Mateo había regresado con el vaso de agua, el ambiente en la habitación había cambiado sutilmente. Una tensión se había disipado, reemplazada por algo que, si bien no era exactamente esperanza, se le parecía bastante. Los meses siguientes habían traído cambios significativos para todos. Eduardo había respondido positivamente al trasplante, superando las expectativas incluso de los médicos más optimistas. Su recuperación, aunque lenta, era constante. Había comenzado a caminar por los pasillos del hospital, primero con ayuda, luego solo, recuperando gradualmente las fuerzas que la enfermedad le había arrebatado. Mateo, por su parte, se había convertido en una presencia regular en la vida de Eduardo. Visitaba el hospital 3 veces por semana, siempre con un nuevo libro, un dibujo, o simplemente historias de su día a día que compartía con entusiasmo infantil. Lucía observaba esta relación floreciente con sentimientos encontrados. Por un lado, le alegraba ver a su hijo formar un vínculo con una figura masculina positiva. Por otro, temía el momento inevitable en que tendría que revelarle la verdad. Ese momento había llegado antes de lo que esperaba, provocado por una pregunta inocente de Mateo una tarde, mientras regresaban del hospital. «Mamá, ¿por qué el señor Eduardo tiene mis mismos ojos?» La pregunta, formulada con la curiosidad natural de un niño de 6 años, había dejado a Lucía momentáneamente sin palabras. Había sabido que este día llegaría, pero aún así se sentía completamente desprevenida. «¿Qué te hace pensar eso, cariño?», había preguntado, ganando tiempo mientras organizaba sus pensamientos. «Mis amigos siempre dicen que tengo ojos raros, porque son como de color miel con verde», había explicado Mateo. «Y el señor Eduardo tiene los mismos ojos. Y también se ríe como yo», dice la abuelita. Lucía había detenido el auto a un lado de la calle, comprendiendo que esta conversación requería toda su atención. Se había vuelto hacia su hijo, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Mateo, hay algo importante que necesito contarte», había comenzado, su corazón latiendo tan fuerte que temía que el niño pudiera oírlo. «Algo sobre el señor Eduardo y sobre ti». Con palabras sencillas pero honestas, adaptadas a lo que un niño de su edad podía comprender, Lucía le había contado la verdad, que Eduardo era su padre biológico, que había estado ausente no porque no quisiera a Mateo, sino porque había tomado decisiones equivocadas cuando era más joven, que ahora estaba arrepentido y quería ser parte de su vida, si Mateo lo permitía. El niño había escuchado con una seriedad impropia de su edad, sus ojos, tan parecidos a los de Eduardo, como él mismo había notado, fijos en los de su madre. «¿Por eso mis células pudieron ayudarlo?», había preguntado finalmente. «¿Porque es mi papá?» «Sí, cariño», había respondido Lucía, maravillada por la capacidad de su hijo para ir directamente a lo esencial. «Por eso tus células fueron perfectas para él». Mateo había permanecido en silencio por lo que pareció una eternidad, procesando esta revelación a su manera. Finalmente, había hecho la pregunta que Lucía más temía. «¿Me dejó porque no me quería?». El corazón de Lucía se había encogido ante el dolor apenas disimulado en la voz de su hijo. «No, mi amor, te dejó porque tenía miedo. Miedo de no ser un buen padre, miedo de tener que cambiar su vida. Pero eso no significa que no te quisiera». «¿Y ahora? ¿Ahora me quiere?». «Creo que sí», había respondido Lucía con honestidad. «Creo que ahora entiende lo especial que eres, lo mucho que se perdió al no verte crecer, y quiere intentar ser un padre para ti, si tú quieres darle esa oportunidad». Mateo había considerado esto con la seriedad que solo los niños pueden dar a las grandes decisiones de la vida. «¿Puedo seguir llamándolo señor Eduardo por ahora? No estoy listo para llamarlo papá todavía». La madurez de la respuesta había sorprendido y conmovido a Lucía. «Por supuesto que puedes, cariño. Puedes tomarte todo el tiempo que necesites». Esa noche, después de acostar a Mateo, Lucía había llamado a Eduardo para informarle que su hijo ahora conocía la verdad. La conversación había sido breve pero cargada de emoción. «Gracias», había dicho Eduardo, su voz quebrada por el llanto contenido. «Gracias por darme esta oportunidad que no merezco». «No lo hago por ti», había respondido Lucía. «Lo hago por Mateo, porque merece conocer a su padre, merece tener esa pieza de su identidad completa». «Lo entiendo», había asegurado Eduardo, «y te prometo que no lo defraudaré, ni a él ni a ti». Los meses siguientes habían sido de ajustes y descubrimientos para todos. Eduardo, dado de alta finalmente del hospital, aunque aún bajo tratamiento ambulatorio, había alquilado un pequeño departamento cerca de la casa de Lucía y doña Esperanza. Su prioridad, había declarado, era reconstruir su relación con su hijo y, si era posible,
ganar el perdón de Lucía. Las visitas de Mateo ahora incluían paseos al parque, tardes de cine y sesiones de estudio donde Eduardo, recuperando gradualmente sus fuerzas, compartía con entusiasmo su conocimiento médico adaptado al nivel de comprensión de un niño de 6 años. «Quiero ser doctor como tú», le había dicho Mateo una tarde, mientras observaban juntos un libro de anatomía simplificada, para ayudar a personas enfermas. Eduardo había mirado a su hijo con una mezcla de orgullo y humildad. «Serás un médico mucho mejor de lo que yo jamás fui, Mateo, porque tienes algo que a mí me faltó durante mucho tiempo, un corazón que sabe lo que realmente importa». La relación entre Eduardo y Lucía también había evolucionado, aunque de manera más cautelosa. Las heridas del pasado, aunque cicatrizando, dejaban marcas que no podían ignorarse. Habían comenzado con conversaciones breves durante los intercambios de Mateo, que gradualmente se habían extendido a cafés compartidos mientras el niño jugaba en el parque, y finalmente, a cenas ocasionales los tres juntos. «No estoy buscando retomar lo que tuvimos», había aclarado Eduardo durante una de esas cenas, después de que Mateo se había excusado para ir al baño. «Sé que ese puente lo quemé hace mucho tiempo. Solo quiero que sepas que admiro profundamente a la mujer en que te has convertido, la madre que eres para nuestro hijo». Lucía había apreciado su honestidad. «Hubo un tiempo en que te odié, Eduardo. Odié cada recuerdo, cada momento que compartimos, pero ese odio solo me estaba envenenando a mí. Ahora solo quiero paz. Para mí, para Mateo, incluso para ti». Era un nuevo comienzo, no como pareja, sino como padres de un niño que merecía lo mejor de ambos. La salud de doña Esperanza, sin embargo, había continuado deteriorándose. A sus 90 años, cada día era una lucha contra un cuerpo que simplemente estaba agotado. Eduardo, en un gesto que había sorprendido a Lucía, había comenzado a visitarla regularmente, a veces simplemente para sentarse junto a su cama y escuchar las historias que la anciana compartía con voz cada vez más débil. «Es una mujer extraordinaria», le había comentado a Lucía después de una de esas visitas. «La forma en que habla de ti y de Mateo es como si hubiera encontrado en ustedes la familia que siempre deseó. Ella nos salvó», había respondido Lucía simplemente. «No solo nos dio un techo, nos dio un hogar cuando más lo necesitábamos». Eduardo había asentido, comprendiendo la profundidad de esa deuda. «Mi madre también ha cambiado, ¿sabes? Mi enfermedad, el encuentro contigo y con Mateo, todo eso la ha transformado. Ya no es la mujer orgullosa y manipuladora que conociste». Lucía había recibido esa información con cautela. Las personas podían cambiar, ciertamente, pero algunas heridas eran demasiado profundas para sanar completamente. «Quiere conocer mejor a Mateo», había continuado Eduardo. «Ser una abuela para él, si tú lo permites. Una relación con Mateo tendrá que ganársela», había respondido Lucía. «No por mi rencor, sino porque no permitiré que nadie entre y salga de la vida de mi hijo según su conveniencia». Eduardo había aceptado esa condición sin protestar, reconociendo la sabiduría y el instinto protector detrás de ella. Fue durante la celebración del 7º cumpleaños de Mateo cuando todos los hilos del destino parecieron entrelazarse finalmente. Lucía había organizado una pequeña fiesta en el jardín de la casa, con los amigos de la escuela, algunos vecinos y, por supuesto, Eduardo. Doña Esperanza, demasiado débil para levantarse de la cama, había insistido en que la llevaran en silla de ruedas para no perderse la celebración. Para sorpresa de Lucía, doña Mercedes también había sido invitada, por iniciativa del propio Mateo. «Es mi abuela también, ¿no?», había razonado el niño con esa lógica simple pero irrefutable que lo caracterizaba. La fiesta había transcurrido con la alegría caótica propia de las celebraciones infantiles. Mateo, rodeado de regalos y atención, resplandecía de felicidad. En un momento dado, había pedido silencio para hacer un anuncio. «Quiero agradecer a todos por venir», había dicho con una seriedad cómica en un niño de su edad. «Especialmente a mi mamá, que es la mejor mamá del mundo, a mi abuelita Esperanza, que me enseña muchas cosas, y había dudado un momento, mirando a Eduardo, y a mi papá, que estaba perdido pero ya nos encontró». El silencio que había seguido a esas palabras estaba cargado de emoción. Eduardo, visiblemente conmovido, había abrazado a su hijo con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Lucía, observando la escena, había sentido cómo años de resentimiento se disolvían finalmente, reemplazados por una aceptación serena de que el pasado, con todos sus errores y dolor, había conducido a este momento de reconciliación. Doña Esperanza, desde su silla de ruedas, había observado todo con una sonrisa débil pero satisfecha. Sus ojos,
nublados por las cataratas pero aún capaces de ver lo esencial, reflejaban la paz de quien sabe que ha cumplido su misión en la vida. Esa noche, después de que todos los invitados se habían marchado y Mateo dormía, agotado por la emoción del día, Lucía había encontrado a Eduardo sentado junto a la cama de doña Esperanza. La anciana dormitaba, su respiración cada vez más superficial, mientras él sostenía su mano arrugada entre las suyas. Le estaba agradeciendo, había explicado en voz baja al notar la presencia de Lucía, por cuidar de ustedes cuando yo no pude, por ser la familia que ustedes merecían. Lucía se había sentado al otro lado de la cama, tomando la otra mano de la anciana. Ha sido más que una madre para mí. Ha sido mi guía, mi fortaleza en los momentos más oscuros. Lo sé, había respondido Eduardo, y por eso estaré eternamente en deuda con ella, por darle a nuestro hijo lo que yo debería haberle dado: estabilidad, sabiduría, amor incondicional. Habían permanecido así, en silencio, velando el sueño de la mujer que había cambiado sus vidas de maneras que ninguno de los dos podría haber imaginado. Doña Esperanza había fallecido pacíficamente 3 días después, en su propia cama, sosteniendo las manos de Lucía y Mateo. Sus últimas palabras habían sido un susurro apenas audible: la familia no siempre es la que te da la sangre, sino la que te da el corazón. El funeral había sido sencillo pero emotivo, reflejando la vida de una mujer que había tocado profundamente a quienes la conocieron. Para sorpresa de Lucía, decenas de personas habían acudido a despedirse: vecinos, antiguos alumnos. Doña Esperanza había sido maestra en su juventud, amigos de toda una vida. Eduardo había permanecido al lado de Lucía durante toda la ceremonia, un pilar silencioso de apoyo. Mateo, vestido con su primer traje, había permanecido sorprendentemente sereno, como si comprendiera la naturaleza del ciclo de la vida de una manera que muchos adultos no lograban. La abuelita no está realmente muerta, le había dicho a Lucía mientras regresaban a casa. Está en nuestros corazones y en las estrellas, me lo dijo ella misma. Las palabras, pronunciadas con la certeza absoluta de la infancia, habían sido un bálsamo para el dolor de Lucía. Tal como doña Esperanza había dispuesto, el licenciado Morales había leído su testamento una semana después del funeral. Como era de esperarse, la casa y los valiosos terrenos habían sido legados a Lucía y Mateo. Lo que nadie esperaba era la carta que la anciana había dejado, para ser leída en esa ocasión. Mi querida Lucía, había escrito con su caligrafía temblorosa pero aún legible. Cuando te conocí, vi en ti la hija que nunca tuve, en Mateo, el nieto que siempre soñé. Ustedes llenaron mis últimos años de una alegría que no creí posible a mi edad. Por eso, no veo esto como un regalo, sino como un agradecimiento. Usa bien lo que te dejo, construye un futuro sólido para Mateo, y recuerda siempre que el perdón no es debilidad, sino la mayor fortaleza que podemos poseer. La carta continuaba con consejos prácticos sobre los terrenos, recomendaciones sobre cómo administrar el legado, y finalmente, unas palabras para Eduardo, que el abogado había leído con visible sorpresa. Eduardo, a quien conocí brevemente pero cuyo arrepentimiento me pareció sincero, la vida te ha dado una segunda oportunidad a través del hijo que una vez abandonaste. No la desperdicies. Sé el padre que Mateo merece, el hombre que Lucía creyó que eras. Y recuerda que las segundas oportunidades son raras, las terceras prácticamente inexistentes. El mensaje, directo y sin adornos, había provocado lágrimas en Eduardo. Hasta el final, honesta y sabia, había comentado, secándose los ojos. Prometo no defraudar su confianza. Los meses siguientes habían traído cambios significativos para todos. Con el asesoramiento del licenciado Morales y la ayuda de Eduardo, Lucía había comenzado a desarrollar los terrenos heredados. Lo que una vez fueron parcelas abandonadas en las afueras de la ciudad, ahora se convertirían en un complejo médico especializado en pediatría, un proyecto que unía la experiencia de Eduardo como médico y la pasión de Lucía por el cuidado de los niños. La Clínica Esperanza, había propuesto Mateo cuando discutían el nombre del proyecto, para que todos recuerden a la abuelita. La idea había sido adoptada inmediatamente. La primera piedra se había colocado exactamente un año después del fallecimiento de doña Esperanza, en una ceremonia sencilla a la que habían asistido Lucía, Mateo, Eduardo y, sorprendentemente, doña Mercedes, quien gradualmente había comenzado a formar parte de la vida de su nieto, con la cautela y los límites que Lucía había establecido. La relación entre Lucía y Eduardo también había evolucionado. No habían retomado su romance,
Algunas heridas eran demasiado profundas para eso, pero habían desarrollado una amistad basada en el respeto mutuo y el amor compartido por su hijo. Eduardo había cumplido su promesa de ser un padre presente, ajustando su práctica médica para tener tiempo de calidad con Mateo, asistiendo a reuniones escolares, eventos deportivos y siendo una presencia constante en la vida cotidiana del niño. Mateo, por su parte, florecía bajo el amor de sus dos padres y su abuela paterna, quien había demostrado ser una persona muy diferente a la mujer fría y manipuladora que Lucía había conocido años atrás. La enfermedad de Eduardo parecía haber sido un catalizador para un cambio profundo en doña Mercedes, quien ahora valoraba las relaciones familiares por encima de las apariencias o el estatus social. ¿Conoces a alguien que haya experimentado una transformación tan profunda después de enfrentar la posibilidad de perder a un ser querido? La vida a veces nos enseña sus lecciones más valiosas a través del dolor. La Clínica Esperanza había abierto sus puertas 2 años después de su concepción, convirtiéndose rápidamente en una referencia en atención pediátrica especializada. Lucía, quien había completado un posgrado en Administración de Servicios de Salud, dirigía las operaciones diarias, mientras Eduardo lideraba el equipo médico. Juntos, habían creado un espacio donde los niños no solo recibían tratamiento de alta calidad, sino que se sentían seguros, comprendidos y queridos. Una tarde, mientras revisaban los planos para la expansión de la clínica, Eduardo había hecho una pregunta que llevaba tiempo rondando su mente. ¿Crees que algún día podrás perdonarme completamente, Lucía? No solo por Mateo, sino por ti misma. Lucía había reflexionado antes de responder, evaluando honestamente su sent.